Bueno, muy buenos días a todos, buen viernes. Primero una aclaración con respecto, hemos visto varias largas filas de personas intentando validar su tarjeta SUBE para, por supuesto, no tener que pagar el adicional por no tener la tarjeta nominada. Recuerden, por favor, esto es para que no hagan largas filas abajo del sol o de la lluvia y pierdan tiempo. Esto tienen tiempo hasta el 31 de marzo, o sea que todavía nadie les va a cobrar en ninguna compra de boleto, le van a cobrar ese adicional hasta el 1 de abril, así que háganlo con tiempo y con paciencia porque no van a tener problema, no vayan todos juntos simplemente una sugerencia para que no pasen un mal rato y pierdan tiempo sin mucho sentido. El Gobierno Nacional decidió a partir de este año eliminar lo que se denomina el Fondo Compensador del Interior, a través del cual se asistía a las provincias con fondos para el transporte público de pasajeros. Hubo reclamos de gobernadores, de intendentes de diferentes ciudades, argumentando que la quita de subsidios, bueno, era o alcanzaba al interior y no al AMBA, así que nos resulta interesante hacer algunas aclaraciones o importante hacer algunas aclaraciones. El transporte provincial y municipal es una responsabilidad no delegada a la nación, es decir, que las provincias y los municipios son responsables por sus sistemas de transportes públicos en el ámbito, por supuesto, de sus jurisdicciones. Y en segundo lugar, la nación va a seguir asistiendo al transporte que sea de jurisdicción nacional y en lo que es, por supuesto, autoridad de aplicación. Esto mientras avanza la puesta en funcionamiento de lo que se denomina la autoridad metropolitana, que requerirá el trabajo conjunto de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para el esquema del transporte público en el AMBA. El Gobierno Nacional con esto está simplemente corrigiendo años de desajuste financiero y, por supuesto, llevando una tarifa que pueda cubrir el costo real del servicio. Y en cuanto a algún inconveniente que surgió con temas de paritarias, tampoco es responsabilidad del Gobierno Nacional interferir o intervenir en negociaciones salariales en cuestiones que no son responsabilidad de la Nación, como es el caso del transporte de cada una de las jurisdicciones. Se vienen teniendo conversaciones, de hecho hace poco hubo una reunión entre el secretario de Transporte de la Nación con representantes de transporte de las diferentes provincias, donde bueno, se está avanzando y es de conocimiento de todos en un esquema donde se deje de subsidiar la oferta, o sea, a las empresas de transporte, y se subsidie directamente a la demanda o a quien, dicho en palabras más simples, a quien usa efectivamente el servicio, a quien compra el boleto. Por lo tanto, hoy cualquier aumento de tarifas en el transporte de líneas o de servicios de las diferentes jurisdicciones son responsabilidad de las diferentes jurisdicciones y no del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, de todas maneras, va a seguir asistiendo a los usuarios de todo el país que lo necesiten en este nuevo esquema en el que estamos trabajando de subsidio a la demanda. Un ejemplo de lo que efectivamente generan, el daño que generan los sistemas distorsivos de subsidios, se da por ejemplo, en los subsidios a la energía, puntualmente en la electricidad. Ayer hubo no sé si lo vieron, pero hubo algún posteo de la Secretaría de Energía, y los números la verdad es que son bastante elocuentes y bastante representativos de lo que pasa cuando los subsidios están, o el daño que generan muchas veces los subsidios y la distorsión que estos generan. Desde el 2004, cuando comenzó este esquema de subsidios a la electricidad, el Estado gastó más de 104.000 millones de dólares en subsidios a las empresas de energía.
Y bueno, por supuesto, cuando uno ve lo que esto representa por cada habitante, la verdad que el número es impresionante. Y el problema de estas cuestiones subsidiadas es que habitualmente lo que ocurre pasa no solo en energía, pasa también en el transporte. Y yo he hecho o he comentado algunos ejemplos aquí a lo largo de este tiempo. Muchas veces el más pobre le paga el subsidio al más rico, ¿no? Y hay una transferencia de recursos del que menos tiene hacia el que más tiene. En algún momento acá he puesto hasta mi propio ejemplo con el tema del pasaje de colectivo, de si yo hoy me subo a un colectivo, me lo va a estar subsidiando alguien que tal vez nunca tenga la posibilidad de viajar en colectivo porque no tiene la capacidad económica de hacerlo. Ese es uno de los problemas que traen los subsidios. Y por supuesto que al subsidiar empresas, bueno, es una ventana más que puede suponer algún eventual hecho de negocios de los que no estamos dispuestos a avalar ni a sostener. Aprovecho también con respecto a la energía, a la electricidad. En este momento hay, según el último informe, 16.593 personas sin luz en el AMBA y esto también, por supuesto, es el resultado de años de falta de inversión y de un sistema energético que claramente no funciona y que se ha desatendido durante algo más de 20 años. Con respecto, y con esto termino, con respecto a... No, con esto no termino, mentira. Con respecto a la agenda de Italia, bueno, simplemente les actualizo un poco lo que viene en los próximos días. El presidente acaba de llegar a la ciudad de Roma. El domingo toda la comitiva va a ir a la Basílica de San Pedro para la ceremonia de canonización de María Antonia de la Paz y Figueroa, que, bueno, conocida como Mamá Antula, y el lunes 12 de febrero la comitiva va a ir al Vaticano, en donde van a ser recibidos por su santidad el Papa Francisco. El resto de los detalles, como le digo siempre, están en cada una de las agendas de ustedes que les ha repartido, entiendo, Javier Lanari. Si a alguno les falta la agenda completa, Javier queda después de mi conferencia siempre disponible para ustedes. Y ahora sí, por último, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos que sean de utilidad para dar con él o los autores del incendio que tuvo lugar en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut. Por supuesto que la línea 134 queda abierta para cualquier dato que puedan aportar, línea que, por supuesto, sigue siendo, para quien lo desee, anónima y por supuesto es gratuita. Les recuerdo a todos, el hecho produjo la pérdida de 5.971 hectáreas de bosques nativos y un perjuicio económico enorme para los que viven en la zona, y no vamos a permitir claramente que este hecho quede impune. Ahora sí, me abro a preguntas. Buenos días. Buenos días, vocero. ¿Cómo andás? ¿Bien? Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Ante la caída de la ley de bases, o también conocida Ómnibus, hablando con dirigentes frente al micrófono o no, aseguran de que el gobierno inevitablemente queda debilitado. La pregunta es si el gobierno está débil, y siguiendo esa idea, quien habló hace algunas horas fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien calificó como necesario un rediseño político, haciendo referencia no solamente a cambios en el gabinete, sino directamente a que sea un gobierno de coalición más abierto a lo que ya es, porque hay dirigentes del PRO. Pero el gobierno analiza que existe una coalición con el PRO u otros espacios. Le pido esas dos reflexiones, por favor. La primera reflexión, no. Muy por el contrario, creo que el gobierno ha salido fortalecido porque una de las posibilidades era efectivamente que ocurra lo que ocurrió, que es que la ley, la ley en realidad volvió a comisión, no ha perdido estado parlamentario, así que está bien, pero todavía acabo de hablar con Martín Menem, todavía no lo damos efectivamente por caída, digamos, que era tu pregunta. Perdón, Fabián, la intromisión tuya, me parecía que era bueno aclararlo, pero déjame que termine de contestarle al periodista. Con respecto a si salimos, creo que salimos efectivamente
fortalecidos, porque me parece que mostramos lo que queremos hacer, la gente votó efectivamente el cambio que propusimos en la ley, y parte de la política no acompañó, y me parece que el haber expuesto o el que hayan quedado expuestos quienes no acompañaron lo que la gente quería, nos parece que nos fortalece, lejos de habernos perjudicado. ¿A partir de ahora? ¿Lo está Mirá, hablando el presidente? Hablo del PRO. Que el PRO se a ver, inserte. no hay nada que te pueda decir al respecto, porque no hay nada que me indique que, primero, que las declaraciones que me estás mencionando yo no las escuché. Y en tal caso, cualquier cambio ayer me lo preguntaron con respecto a renuncias y a algún cambio en el gabinete, que creo que es a lo que vos apuntás. Todavía no hay ninguna novedad con respecto a eso, y no hay ningún cambio que yo te pueda informar en el gabinete. Si lo hay, todo cambio, a ver, todo es voy a volver a aclarar lo que aclaré ayer. Todo cambio de gabinete que ocurra va a ser por cuestiones de gestión y no por cuestiones políticas. Ocurran hoy, o ocurran dentro de 2 años, o ocurran cuando sea. Digo, los cambios no van a ser por cuestiones políticas, sino que van a ser por cuestiones estrictamente de gestión. ¿Saben insertar en el gobierno no necesita Milei al PRO? Esa es la pregunta. Pero perdón, ¿el gobierno, Patricia Bullrich, es parte del gobierno? ¿O tengo mal el organigrama? ¿Petri no es parte del gobierno? Y tantos otros que seguramente pertenezcan al PRO y a otras fuerzas políticas, y lo hemos dicho siempre, el presidente elige a los que considera él mejor para cada puesto, y eso va a seguir siendo así, te repito, independientemente de la coyuntura política o del estado legislativo de determinadas leyes, o de esta apreciación que hiciste vos de un supuesto debilitamiento del gobierno, que no, lejos está de ser así, y me parece que está a la vista que no fue así, ¿no? Sí, me extendí un poco, perdón. No hay problema. Sofía Rojas, para la Agencia de Noticias Argentinas. Quería consultarle cómo tomó el gobierno los cuestionamientos de los gobernadores en las últimas horas a raíz de la quita de subsidios en el transporte en el interior del país, y en especial cómo cayó el mensaje del secretario general de Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, que es un funcionario cercano a Puyaro, quien advirtió: no jodan con Santa Fe, que sin nuestros puertos no van a tener ni para pagarle a los trolls. ¿Cómo cayó? La verdad que lo acabo de escuchar. Lo acabo de escuchar. Es un tuit, bien, a ver, en realidad. Me parece que cada uno puede opinar lo que le parezca mejor. Digo, y con respecto al transporte, acabo de ser claro, esto es independiente, todo se relaciona con una cuestión de la ley o de la aprobación o de quién estuvo, quién apoyó, quién no. El tema de esto ya era una decisión tomada. Yo, de hecho, lo dije en las primeras conferencias, creo que la primera semana de Asunción, ya había hablado de que se iban a terminar los subsidios a la oferta. No hay ninguna novedad con respecto a esto, simplemente lo que les comento es el momento en el que empezamos a aplicar lo que teníamos planeado desde hace un montón de tiempo. Y lo que vos decís, no puedo opinar sobre el tuit porque no lo leí, no digo que me estés diciendo algo incorrecto, seguramente ese tuit exista y cada uno puede opinar lo que quiera, me parece muy bien. No tengo nada para decir. Me parece que me parece que la política tiene que estar a la altura de las circunstancias. Incluso cuando uno analiza, no traje los datos ahora, pero cuando uno analiza los subsidios al transporte de los que estamos hablando, del interior, y los compara con otros gastos que hacen las provincias en otras cuestiones, la verdad que es bastante insignificante en muchos casos. Así que no veo por qué ha generado tanto malestar. Te repito, algo que nosotros dijimos que íbamos a hacer desde el día 1. Así que hasta estamos sorprendidos por la reacción. Buen día, Manuel. Hola, Miguel, ¿cómo andás? Muy bien. Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. La conferencia episcopal acaba de insistir en el reclamo sobre la falta de abastecimiento de alimentos a todos los comedores sociales. ¿Qué es lo que está pasando con respecto a este tema? Y el otro, sé que el gobierno ya está trabajando en crear una medida, un instrumento para aliviar a la clase media sobre el ajuste que está generando el gobierno en la economía. ¿Nos podés adelantar algo con respecto a esto?
En primer lugar, por enésima vez lo aclaro, no se cortó la ayuda social a los comedores, lo único que se hizo fue cumplir con los que cumplían con la normativa que el Ministerio de Capital Humano tenía dispuesta para los diferentes comedores que pedían ayuda, y se los sigue ayudando y asistiendo. Eso es falso. Los que no están recibiendo ayuda o las quejas de algunos representantes de organizaciones y de comedores, en tal caso cumpliendo con la normativa, y lo pueden averiguar en el Ministerio de Capital Humano, serán asistidos también. Digo, no hay ningún tipo de inconveniente, además de que cada uno de los que accede a un comedor debe estar recibiendo las AUH que le correspondan y el plan social que le correspondan, sea tarjeta alimentar o sea el plan trabajar. Así que no sé puntualmente cuál es el reclamo. Si hay algún reclamo con algún comedor, tendrá que hacer el reclamo en Capital Humano, quien le pedirá los requisitos y se lo seguirá asistiendo. La Iglesia está reclamando, acabamos de conocer un comunicado. Bueno, yo te Entonces, estoy, por eso, yo te estoy... ¿Quién miente? No sé quién miente ni quién no miente, yo te digo lo que ocurre. Después si hay, yo creo que no miente nadie, yo creo que hay comedores que tal vez no están recibiendo lo que venían recibiendo porque efectivamente no han cumplimentado los requisitos que han sido exigidos por el Ministerio de Capital Humano, pero me parece que es mucho mejor que eso se lo preguntes a la gente de Capital Humano y no a mí. Yo lo que te puedo decir es, mirá que la asistencia no se cortó. De hecho, se ha ampliado en muchos de los programas sociales. Así que eso no es así, o al menos es inexacto. La otra pregunta que me hacías, discúlpame. Que sé que el gobierno está trabajando sobre la implementación de un instrumento para aliviar a la clase media Correcto. todas las medidas económicas que está aplicando el gobierno y sus consecuencias sociales. Bueno, de hecho, el Capital Humano sí, está trabajando en eso. Hace poco incluso se habló, ustedes, ¿no? Publicaron un tema con las cuotas de los colegios privados. Se está trabajando en eso también. Siempre con mucha cautela, porque todo lo que se haga va a ser o va a llegar al que lo necesite, no al que no lo necesite. Y toda ayuda que vos brindes tiene que estar dentro de un marco presupuestario, por supuesto, y de nuestro esquema de déficit cero, pero además cumpliendo con la misma lógica de los subsidios a la energía o de los subsidios al transporte, ¿no? Que le llegue al que le tenga que llegar y no que sea un subsidio general como ha pasado históricamente en la Argentina. Así que sí, se está trabajando en eso, por supuesto. Sí, Estela Gárnica de A24, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, teniendo en cuenta, retomando un poco la pregunta del colega sobre la crisis de los comedores, la crisis que genera la inflación, cada vez hay más gente con hambre en Argentina, ¿qué expectativas tienen para la audiencia, la primera audiencia que va a tener Milei con el Papa Francisco el lunes en el Vaticano? Hoy el Papa... en una audiencia con fieles argentinos en el Vaticano previa a la canonización de Mamantula, habló de la solidaridad y del ejemplo que representa la primera santa argentina y criticó el individualismo radical, dijo que es el virus más difícil de vencer, que hoy se impone con fuerza, que engaña y nos hace creer que todo consiste en dar riendas sueltas a las propias ambiciones. Eso dijo el Papa ante fieles argentinos y la pregunta es qué expectativas tiene Milei para la propia audiencia, ¿no? Gracias. Bueno, estamos, por supuesto que el presidente Milei está muy expectante y contento de lo que va a ocurrir. Sabemos que su santidad es una figura de suma importancia para una gran parte de los argentinos y la verdad es que además muy emocionados con la posibilidad de que en el segundo semestre, como lo ha manifestado el propio Papa Francisco, venga a la Argentina. Así que la verdad es que con la mejor expectativa y además sabemos que el Papa Francisco siempre estuvo muy alineado con el concepto del Ministerio de Capital Humano. De hecho, Sandra Petovelo viajó y está, si no está ya en Roma, está arribando a Roma porque viajó anoche. Así que entendemos que también el Papa Francisco está
digamos, entusiasmado con el tratamiento que le estamos dando a la ayuda social o a la cuestión más integral del ser humano en la Argentina desde el Estado, en este caso desde el Ministerio de Capital Humano. Así que ni más ni menos que mucha expectativa con el encuentro. Por supuesto, después, bueno, entiendo que va a ser un encuentro privado en torno a los 15 minutos. Así que la verdad es que con mucha expectativa y ya te digo, con las dos cosas. Con efectivamente la audiencia que tenga con el presidente Milei y con la posibilidad de concretarse, por supuesto, de que el Papa Francisco visite la Argentina dentro de este año. Así que contentos. Vocero, aquí buenos días, Ariel Rodríguez de Cadena 3. Escuché atentamente su aclaración respecto de la decisión de eliminar los subsidios al transporte en la zona interior. Ahora, la pregunta que le hago es, respecto de esa decisión, sorpresiva para los gobernadores e intendentes, más allá de que fuese anunciada en la plataforma del gobierno, se eliminan de un día para el otro todos los subsidios para el interior y solo un 10% para los servicios que dependen del Estado Nacional. A partir de esto, infiero, usted me va a corregir o no, que el déficit está en las provincias, no en la nación. ¿Por qué se mantienen el 80% de los subsidios para los servicios nacionales y se eliminan totalmente para el interior, siendo que están en una situación todavía peor que la de los servicios aquí? Y en esa línea, un gobernador muy cercano a la Casa de Gobierno, Alfredo Cornejo, en las últimas horas calificó como tonta y ridícula esta decisión. ¿Son los gobernadores los nuevos enemigos del gobierno? Perdón, la decisión de la quita de los subsidios del fondo compensador. La verdad es que no lo escuché. Hoy me estoy perdiendo todas las declaraciones importantes, evidentemente. A ver, nosotros, te voy a tratar de resumir un poco las dos preguntas en una. Nosotros no tenemos ni enemigos ni amigos. Nosotros tenemos un norte claro, que lo he dicho y descrito decenas de veces, y nosotros queremos ir hacia una Argentina distinta. Obviamente que entendemos que hay provincias que tienen la intención seguramente de ajustar sus cuentas, de ser más eficientes en el gasto y de tener un Estado más moderno, y hay otras que no. Lo que el Estado Nacional no puede seguir haciendo es subsidiando cuestiones que no le corresponden y que efectivamente pagamos entre todos los argentinos. Por supuesto que hay cuestiones más complejas de resolver, como son los subsidios en el AMBA, porque, bueno, no solo que se comparten jurisdicciones, lo que le genera una dosis adicional, sino que además porque la mayoría de los subsidios están cargados sobre el AMBA. Todo lo vamos a resolver. Algunas cuestiones se resuelven más rápido porque tienen alguna facilidad adicional para resolverse y otras se van a ir resolviendo con el tiempo en materia de subsidios. El objetivo va a ser claro para todos. Por supuesto que la quita de subsidios a las provincias en términos de transporte, más allá de que es una responsabilidad de las provincias, afecta, por supuesto, a las cajas nacionales. Así que, en tal caso, si alguna provincia considera que no puede abonar ese subsidio, sostener la tarifa de transporte, bueno, la tendrá que aumentar, como creo que algunos han manifestado que van a hacer, o algunos otros han manifestado que van a sostener el subsidio de las propias provincias. Y entiendo también que será una decisión de cada gobernador hacerlo o no hacerlo, ver si alguna de las partidas que tienen actualmente en ejecución se puede reasignar a que la gente no pague el transporte más de lo que ya lo paga. Es un tema ajeno a nosotros. Y vos dijiste algo que estuvo interesante.
algunos se enojaron a sabiendas de que lo íbamos a hacer. O vos usaste la palabra sorprendidos, que se sorprendieron a pesar de que sabíamos que lo... Por la temporalidad de la decisión, más allá de que fuera anunciada, Bueno, no está se bien. dijo se va a hacer, no se le puso un plazo inicialmente, Son- no se le dio un no, tiempo. Dijimos, de hecho, recuerdo perfecto, en una conferencia que yo avisé que a partir del 1 de enero empezaba a cambiar el esquema de subsidios. Lo dije yo acá en esta conferencia, me acuerdo porque Sí, pero tengo la imagen usted también clarísima. dijo ayer que esta medida apuntaba a terminar con beneficios, no me acuerdo fue exactamente, beneficiar a algunos y Sí, hoy perjudicar a creo que lo otros. dije, Bueno, sí. claramente esta decisión está perjudicando gravemente al interior porque el Estado Nacional ha resuelto mantener gran parte de los subsidios que dependen de su órbita y quitar en su totalidad los que corresponden al interior. Pero te repito, lo que es jurisdicción nacional es responsabilidad nuestra y es donde nosotros intervenimos. Lo que no es jurisdicción nacional es un problema de las provincias. No veo cuál es a quién estamos perjudicando más o menos. Y en tal caso, lo que todavía, que por ahí es a lo que vos apuntás, los subsidios que todavía no están corregidos, se van a ir corrigiendo con el tiempo y no se corrigieron simplemente por una cuestión de procesos, de tiempos y de una lógica de cuestiones burocráticas que hacen a que no se hayan podido resolver todavía, pero que se van a ir corrigiendo. Incluso el propio Caputo hace un mes atrás habló de cómo iba a ser el esquema de quita o de reducción de subsidios, no solo en el transporte, sino en el resto de las cuestiones que están subsidiadas en la Argentina. Última pregunta. Hola. Hola, Ioni Wells de la BBC News de Londres. El presidente Milei ha dicho que las cosas deben empeorar antes de mejorar. ¿Cuándo específicamente podemos juzgar si sus medidas están funcionando? Bueno, es difícil la pregunta que me haces porque me obligás a hacer futurología y si es la primera vez que venís, yo ya lo repetí varias veces, yo futurología no hago, pero voy a tratar de responderte con los elementos que tengo. Nosotros tenemos un país para rearmar y para rehacer, porque la herencia que hemos recibido ha sido brutal y por supuesto una de nuestras grandes batallas es en términos inflacionarios. La batalla inflacionaria tiene una batalla anterior, que es la batalla de las cuentas públicas, del déficit fiscal. Tal vez en otros países es más difícil de entender lo que nos pasa, ¿no? Nosotros tenemos que explicar que no podemos gastar más de lo que tenemos y en Argentina hace décadas que gastamos más de lo que tenemos. Y esto devino generalmente en la historia argentina en dos cuestiones. O nos endeudamos para pagar esa cuenta que no llegamos con lo que recaudamos y terminamos sistemáticamente entrando en default, entrando en cesación de pagos, o agarramos la máquina de hacer billetes y nos ponemos a hacer billetes como lo hacemos hace 21 años en la República Argentina, derivando en crisis inflacionarias o en crisis hiperinflacionarias como estamos atravesando ahora. Ese trabajo lo estamos haciendo a rajatabla, ese trabajo, de paso va la aclaración nuevamente para todos, no depende de la ley bases y quedó demostrado en enero que hemos logrado el equilibrio de las cuentas públicas. Este equilibrio de las cuentas públicas, sostenido en el tiempo, nos va a llevar a efectivamente terminar con el problema de la inflación, que estamos viendo incluso dentro de números astronómicos inflacionarios, estamos empezando a notar que los números empiezan muy de a poco a ser menos o estar por debajo de lo que esperábamos cuando tomamos el gobierno el 10 de diciembre, donde la inflación anualizada estaba en torno al 7.500%. Así que claramente en materia inflacionaria hay un trabajo espectacular que está realizando todo el gobierno, pero en particular el ministro de Economía, Luis Caputo, y del cual no nos vamos a correr y del que de a poco vamos a empezar a ver resultados en los índices inflacionarios que para nosotros son fundamentales, por supuesto por la destrucción de la moneda, por la pérdida del poder adquisitivo de la gente, pero especialmente porque la inflación o los costos de la inflación o la consecuencia de la inflación,
la pagan siempre, siempre, siempre en mayor medida los que menos tienen. En un país donde el 60% de los chicos son pobres y donde tenés muchísimas zonas del país donde tenés más argentinos pobres que argentinos no pobres. Por lo tanto, para nosotros es una prioridad. Así que a tu pregunta, lo más rápido posible, lo más rápido posible vamos a tratar de que todas las correcciones que estamos haciendo en un país que durante muchísimos años barría la basura abajo de la alfombra y donde hemos decidido sacar la basura abajo de la alfombra y siempre decir la verdad, en un corto periodo de tiempo, que no sabemos cuál es, vamos a empezar a mostrar resultados en esta lucha contra la inflación, en el orden de las cuentas públicas y, por supuesto, en todo el resto de la gestión que estamos haciendo en todas las áreas de gobierno. Me quedé sin voz. Muchas gracias, buen fin de semana.